Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las esquizofrenias paranoides, que entonces, según vimos en la clase anterior, quedan incorporadas a la vieja nomenclatura de parafrenias. Recordando un poco, teníamos dos formas fundamentales de la esquizofrenia. La esquizofrenia hebefrénica o desorganizada, que hacía irrupción en el inicio de la edad juvenil, y la esquizofrenia paranoide, que es la que hace eclosión en la edad adulta. No vamos a abundar en lo que ya vimos, pero básicamente las dos formas de esquizofrenia las teníamos en lo que es el centro, la columna del centro y la columna de la izquierda. En la columna del centro estaban estas esquizofrenias paranoides que no lograban sistematizar un delirio tal como lo hacía el trastorno delirante, pero que de alguna manera lograban armar una novela delirante de contenido fantástico, a mecanismo imaginativo, un delirio polimorfo con muchos núcleos delirantes y la presencia de alucinaciones ya en el cuadro, y en donde el aparato o forma de persecución, la máquina de persecución, se tornaba más importante que el perseguidor en sí mismo, que podía ser múltiple y variado además, había una pluralización del perseguidor. Por oposición, en el lado izquierdo de la pantalla, en la columna de la izquierda, teníamos los pacientes en los cuales la psicosis hacía eclosión en la edad juvenil, es decir, la psicosis de inicio en la edad juvenil, la esquizofrenia hebefrénica, en donde los pacientes no lograban armar un delirio, no lograban armar un sistema de ideas delirantes, sino más bien tenían ocurrencias delirantes producto del mecanismo intuitivo del delirio, donde podían estar alucinados y donde podía haber émbolos, digamos, de delirio, pero en donde, digamos, el nivel jerárquico que adoptaban estas ocurrencias delirantes no era mayor que el de otras actitudes propias de la hebefrenia, como por ejemplo las oscilaciones químicas superficiales sobre fondo hipotímico, las fugas del hogar, la desorganización del pensamiento y de la conducta. Entonces, resumiendo, para Kraepelin los delirios crónicos, ¿sí?, se enmarcaban en tres diagnósticos distintos. El de la demencia precoz, que sería el equivalente a lo que nosotros estuvimos hablando como hebefrenia, es decir, que hasta el 40% de los pacientes que presentaban alguna idea delirante, en este caso no sistematizada, es decir, no conformando un verdadero sistema de ideas delirantes, entran dentro de esta categoría que es asimilable a lo que después vamos a llamar hebefrenia. Más del 40% entran dentro de la categoría de las parafrenias kraepelinianas, ¿sí?, que, como hemos visto, son equiparables al concepto actual de esquizofrenia paranoide. Y fíjense que solamente un pequeño resto entra dentro del trastorno delirante o paranoia verdadera de Kraepelin. Es decir, esto para recalcar la importancia de que muchos pacientes, ¿sí?, van a tener delirios mal sistematizados, incoherentes, desilvanados, ¿sí?, jerárquicamente no importantes, con desorganización del pensamiento, y sin embargo, digamos, pueden presentar alguna ocurrencia delirante en el cuadro, digamos, y son los que abundan, ¿sí? Pero los que más abundan son los pacientes parafrénicos, en donde está este delirio inverosímil pero coherente, de contenido fantástico, polimorfo, digamos, un mecanismo principalmente imaginativo, y en donde es importante el aparato y no tanto el perseguidor. Fijémonos en la clásica definición de la paranoia de Kraepelin: un delirio de comienzo insidioso y evolución crónica. Esto es importante. Digamos, este tipo de delirios, el delirio que se da en el trastorno delirante o paranoia, es un delirio que se viene gestando hace muchos años en el paciente, en forma insidiosa y en forma progresiva a la vez. Y algo importante para que esto pueda suceder es que, en contraposición a lo que habíamos visto en la segunda clase, estos delirios ocurren en perfecta claridad y orden del pensar, es decir, no existe ningún elemento confusional que perturbe
el correcto armado de el sistema de ideas delirantes de estos pacientes. Y en este caso en particular, en el del trastorno delirante o paranoia de Kraepelin, incluso el sistema o armado, digamos, del delirio no se ve afectado por la desorganización del pensamiento, ya que en estos pacientes no existe desorganización del pensamiento. Habíamos aclarado que la desorganización del pensamiento afectaba la forma en que se construía un delirio. Estos pacientes están, desde el punto de vista del pensamiento, bien organizados, ¿sí? Falla la lógica porque es una lógica mórbida, pero pueden armar un adecuado sistema de ideas delirantes. Entonces, paranoia, delirio de comienzo insidioso y evolución crónica, originado en causas internas. Este es un concepto importante. Para Kraepelin la paranoia era endógena, es decir, uno venía con la predisposición constitucional a desarrollar este sistema de ideas delirantes inconmovible. Bastaba un hecho para desencadenarlo, pero, digamos, en su conceptualización, la paranoia es de causa endógena, de causa interna. Bien sistematizado, podríamos decir, carente de alucinaciones. Es poco frecuente que en el trastorno delirante se presenten alucinaciones, y más que nada, como habíamos visto oportunamente en semiología, cuando aparecen, toman la forma de cierta voz de la conciencia o ciertos pensamientos que por ahí, digamos, con el estímulo rumiativo que tiene el paranoico, pueden volverse algo audibles. A mecanismo interpretativo, es decir, como habíamos visto, el trastorno delirante o paranoia tiene un mecanismo interpretativo puro, está al pendiente de gestos, miradas y actitudes de los demás, que interpreta autorreferencialmente y en forma mórbida, y sin deterioro de la personalidad. Habíamos visto que el afecto está cuantitativamente preservado, cualitativamente distorsionado, pero de alguna manera este afecto cuantitativamente conservado hacía que el paciente pudiera organizar bien su pensamiento y no tuviera resquebrajamientos de la personalidad propios de los pacientes esquizofrénicos. Por oposición a esta paranoia, Kraepelin define a la parafrenia como un delirio crónico inverosímil pero coherente, es decir, puede armar un sistema de ideas delirantes, pero que ya es inverosímil, entra dentro del terreno de lo fantástico, lo absurdo e incluso contradictorio. Casi siempre con alucinaciones e ideas delirantes polimorfas. Acá el patrón alucinatorio puede aparecer para alimentar el delirio. Generalmente la alucinación auditiva alimenta el delirio, aunque no lo genera en sí mismo. Y que evoluciona lentamente con relativa conservación de la personalidad. Es decir, la conservación de la personalidad no es total, como pasa en el trastorno delirante, pero tampoco se resquebraja, como pasa en el paciente hebefrénico. Haciendo un poco de historia, en la era pre-kraepeliniana el término paranoia se utilizaba para hacer referencia a todos los pacientes que hoy llamaríamos con psicosis crónicas de los hospitales psiquiátricos. Entonces, en los hospitales psiquiátricos, de alguna manera, el 80% de los pacientes eran paranoicos. ¿Por qué? Porque se tenía la paranoia como sinónimo de besaña, es decir, digamos, de lo que hoy llamaríamos derrumbe o defecto, ¿sí? Sin embargo, Calbaum es el que en 1863 le da un giro a la definición de la paranoia clásica y la define como un delirio sin deterioro del afecto o de la función intelectual, es decir, un delirio bien preservado, por así decirlo. Por otro lado, el término parafrenia viene de parafrenesí o parafrenitis del siglo XVII, en donde se hacía, digamos, mención a una enfermedad, digamos, que cursaba con irritación del diafragma, y nuevamente es Calbaum el que actúa de bisagra entre el viejo concepto de parafrenia y el moderno concepto de parafrenia, definiéndola como enfermedades que aparecen en periodos de transición biológica importante y que llevan a una regresión intelectual rápida. Este no es el concepto más moderno que va a propugnar Kraepelin luego, digamos, pero es importante conocerlo porque vamos a ver que de este viejo concepto de parafrenia
de Kalbaum, es decir, digamos, de estas formas de locuras que aparecen en épocas de transición biológica importante, como la adolescencia o la senectud, o la senilidad, se desprenden los que van a ser después, por ejemplo, los diagnósticos de hebefrenia en la edad juvenil. Bueno, el que termina organizando todo, de alguna manera el arquitecto del delirio crónico, termina siendo Kraepelin, que en su 8ª edición de su tratado ya distingue las principales formas de las enfermedades mentales, con sus 2 pilares, los famosos astros kraepelinianos, que son la locura maníaco-depresiva y la demencia precoz, que a la postre, digamos, va a ser la esquizofrenia, pero, digamos, sin olvidar que la clasificación de la psicosis endógena de Kraepelin no era dicotómica. Si bien estaban en los extremos la locura maníaco-depresiva, por un lado, que va entonces a cursar, va a tener un curso evolutivo de buen pronóstico, versus la esquizofrenia, que va a tener un curso evolutivo deficitario, en el medio había otros cuadros psiquiátricos que él había descrito y que después iban a quedar en el olvido de alguna manera, como las paranoias y las parafrenias, ¿sí? No por otra cosa los psicoanalistas llamaban a Kraepelin el botánico del manicomio, es decir, ¿por qué? Porque Kraepelin clasificaba a todos los pacientes. Esto como para, digamos, cerrar la idea, digamos, de que es errada la idea de que hay 2 psicosis para Kraepelin. No, había muchas más. De hecho, después también estaba la locura epiléptica, ¿sí? La locura orgánica, etc. Bueno, ¿cómo va agrupando Kraepelin estos cuadros? En la 5ª edición de su tratado, ¿sí? Él define a la demencia precoz basándose en la descripción original de la hebefrenia que hace Hecker, ¿sí? Y de la cual vamos a hablar en la próxima clase. En la 5ª edición, esta hebefrenia, que él pone como demencia precoz, la va a separar de la catatonía por un lado, es decir, de lo que actualmente llamaríamos esquizofrenia con síntomas motores o esquizofrenia catatónica, y de la demencia paranoides, que es la que luego, digamos, va a formar parte, digamos, del grupo de las parafrenias. Es decir, para Kraepelin, en su 5ª edición de su tratado, estos cuadros eran todos distintos el uno del otro. Sin embargo, es importante recalcar que en la 6ª edición de su tratado, salida en 1899, Kraepelin adopta el criterio clínico evolutivo de Kalbaum. ¿En qué consiste el criterio clínico evolutivo de Kalbaum? Básicamente en evaluar un paciente en el aquí y ahora, en el corte transversal, ver cuál es su sintomatología, y ver en estudios catamnésicos, es decir, en la evolución de la enfermedad del paciente, qué tipo de evolución sigue. En el caso, por ejemplo, de la locura maníaco-depresiva, la evolución terminaba siendo buena, de buen pronóstico. En cambio, la esquizofrenia, la demencia precoz de Kraepelin, la evolución terminaba siendo deficitaria. Lo importante es que con este criterio evolutivo, Kraepelin empieza a reunir bajo el concepto de demencia precoz a los 3 cuadros que anteriormente estaban separados, tanto la hebefrenia, como la catatonía, como la demencia paranoide. ¿Y por qué hace esto? Lo hace porque él básicamente lo que dice es que existen transiciones fluidas de un cuadro al otro. Es decir, por ejemplo, un paciente hebefrénico puede presentar síntomas motores de la catatonía, un paciente con demencia paranoides, es decir, un paciente delirante, también puede presentar síntomas motores. Es decir, que de alguna manera estas 3 enfermedades que antes estaban separadas están reunidas por un criterio en común, que es el deficitario, y que existen transiciones fluidas entre un cuadro y el otro. En esta clasificación,
Kraepelin incluye dos tipos de delirantes. Es decir, Kraepelin se da cuenta de que existen dos pacientes delirantes totalmente distintos. Uno en el que existen numerosas ideas delirantes fantásticas e incoherentes, alucinaciones y una rápida progresión a la demencia, y otros pacientes en donde las ideas delirantes están mejor sistematizadas con una lenta progresión en la demencia. Es decir, que de alguna manera está reacomodando los cuadros delirantes de acuerdo a que estos presenten un importante déficit a largo plazo, o que el déficit a largo plazo o la deficiencia a largo plazo sea de alguna manera menor. En esta edición, acepta Kraepelin que la paranoia puede presentar alucinaciones auditivas, pero poco prominentes en el cuadro, tal cual se lo acepta actualmente en el DSM. En la séptima edición, Kraepelin encuentra que había pacientes que nunca sufrían una evolución demencial y que podían conservar sus actividades laborales durante mayor cantidad de tiempo. Es decir, en un cuadro de situación social alemán en el que, digamos, había, digamos, ocupaciones, es decir, había empleo, él se daba cuenta de que estos pacientes psicóticos, de alguna manera, preservaban durante más tiempo sus habilidades, ¿sí?, en el ámbito académico y laboral. Este va a ser el caldo de cultivo de los futuros parafrénicos de Kraepelin. Y finalmente llegamos a la octava edición, donde Kraepelin termina, digamos, de armar los cuadros delirantes, ¿sí? Y ahí entonces termina diferenciando lo que es la demencia precoz en sentido estricto, lo que hemos visto en otras clases, y vamos a ver en la clase que viene que uno podría equiparar a la hebefrenia, los pacientes con paranoias verdaderas en el otro extremo, es decir, pacientes bien preservados, que no alucinan, que tienen un mecanismo interpretativo puro, ¿sí? Y en donde el delirio sigue cierta lógica mórbida, pero en donde es verosímil, digamos, no contradictorio, no absurdo. Y en el medio, en el hiato que separa a la hebefrenia y a la paranoia verdadera, quedan englobados todos estos delirios fantásticos y bizarros, pero sin un marcado deterioro de la personalidad que son los propios de los pacientes parafrénicos. Por otro lado, hay que recordar que al mismo tiempo que Kraepelin iba desarrollando sus ideas, Kraepelin con una mentalidad propia de los médicos positivistas, es decir, con la idea de escribir los cuadros porque en algún momento iba a haber algún instrumento para llegar a un adecuado diagnóstico y después plantear un adecuado tratamiento, digamos, con la esperanza del positivismo. De hecho, ustedes saben que el hermano mayor de Kraepelin, Karl Kraepelin, era 8 años mayor que él. Emil Kraepelin le tenía mucha admiración a su hermano mayor, y el hermano mayor era un ultrapositivista que de hecho hizo toda una extensa clasificación de los escorpiones, es decir que estaba, digamos, en su atmósfera habilitar, digamos, la clasificación, digamos, en este caso de las enfermedades mentales. Por otro lado, y contrapuesto de alguna manera a la visión kraepeliniana, digamos, estaba Bleuler, ¿sí? Bleuler, heredero, digamos, de la tradición psicodinámica, que había llegado a él a través de Jung, el discípulo oportunamente más apreciado por Freud. Es decir que Bleuler, digamos, tiene una mirada más psicodinámica del asunto, y por eso, aunque admitiendo que la esquizofrenia, o lo que él va a llamar la esquizofrenia, es una enfermedad de base orgánica, trató de encontrar el mecanismo psicológico fundamental que estaba alterado en estos pacientes, encontrando en la Spaltung, o escisión de las funciones mentales, su
de alguna manera, su fundamento. El giro que hace Bleuler de titular a su monografía de 1911, Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, es seguramente, digamos, por influjo de Jung. Ustedes saben que historiadores de la psiquiatría como Berrios consideran que de alguna manera el término esquizofrenia, que era un neologismo para la época, habría sido propuesto por Jung, que era el más culto, por así decirlo, digamos, de su grupo de trabajo, ¿sí? En todo caso, lo que hace Bleuler es titular a su monografía La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, dejando en claro que después de lo, ¿sí?, viene, digamos, la afirmación más taxativa, más importante para él, y es que, en realidad, el término demencia precoz no es el adecuado para este grupo de pacientes, que es un grupo de pacientes esquizofrénicos. ¿Y por qué dice que no sería el término adecuado demencia precoz? Básicamente porque la demencia precoz, él veía casos de pacientes esquizofrénicos que no siempre comenzaban a edad temprana y que no siempre evolucionaban a una demencia. Es decir, para la definición de Kraepelin, acuérdense, la demencia precoz de alguna manera es sinónimo de lo que nosotros conocemos como hebefrenia. Entonces eran pacientes que evolucionaban desde una edad temprana, desde la adolescencia, y que rápidamente llegaban a lo que nosotros llamaríamos el defecto esquizofrénico. ¿Sí? Él se da cuenta de que hay pacientes que no cumplen con estas premisas, ¿sí? Y entonces termina incluyendo a muchos pacientes dentro, digamos, de la gran bolsa de la esquizofrenia. Es decir, estaban los pacientes hebefrénicos, pero también van a estar entonces los pacientes que Kraepelin había nombrado como parafrénicos, ¿sí? A los parafrénicos, Bleuler los termina incluyendo dentro del subtipo paranoide de la esquizofrenia, ¿sí? Y Bleuler termina respetando la existencia de la paranoia, aunque diciendo que es una enfermedad muy rara, que de hecho lo es. Por otro lado, ciertos colaboradores de Kraepelin empiezan a hacer estudios en lo que respecta a las parafrenias y a las paranoias. Wilhelm Mayer, en 1921, estudia a 78 pacientes que habían sido diagnosticados por Kraepelin como parafrénicos, ¿sí? Y ve que la mayoría en la catamnesis, es decir, en el curso longitudinal, terminaban cumpliendo el diagnóstico de esquizofrenia. Este fue un verdadero blef para la psiquiatría, porque con un solo artículo se derribó toda una categoría diagnóstica. Imagínense hoy que salga en alguna revista internacional un solo artículo que haga caer a todo el trastorno bipolar, o que haga caer a toda la esquizofrenia, o que haga caer a la fobia social, digamos. Sería impensable. Y como apunta Berrios, este historiógrafo de la psiquiatría, digamos, ese artículo publicado presentaba una pobre metodología, una escasa claridad en los criterios diagnósticos utilizados y una ausencia de un correcto análisis estadístico. Es decir, que básicamente ese artículo de Mayer actualmente no cumpliría con los parámetros para ser publicable. Sin embargo, habiendo sido publicado, el 22% de los pacientes parafrénicos aún mantuvo su diagnóstico original. O sea que, por más que la mayoría cambiaron al diagnóstico novedoso de la esquizofrenia, de alguna manera había un 22% que, aún con estas fallas metodológicas del trabajo de investigación o del seguimiento evolutivo de estos pacientes, mantuvieron su diagnóstico fiel de parafrenia. Otro de los colaboradores de Kraepelin, Kurt Kolle, en 1931 estudia los 66 casos de paranoia diagnosticados por Kraepelin, y también en la catamnesis, en el seguimiento longitudinal, ve que la paranoia, termina concluyendo que la paranoia es una forma rara de esquizofrenia. Con lo cual, por un lado,
en los manuales de DSM, en su tercera versión, ¿sí? En su tercera edición, dejan de aparecer las parafrenias y ya no van a aparecer nunca más las parafrenias como tales, es decir, como habíamos visto, de alguna manera van a quedar subsumidas en la esquizofrenia paranoide. Y en el DSM-3R sí se vuelve a reavivar el interés por la paranoia. ¿Pero por qué? Porque hubo tres autores, Winokur, Kendler y Munro, que se interesaron por estos cuadros. Winokur y Kendler sobre todo por el estudio genético de estos cuadros, y Munro sobre todo por el estudio, digamos, de lo que él llamó oportunamente la psicosis hipocondríaca monosintomática, el actual equivalente del trastorno delirante. Y es porque el trastorno delirante somático, ¿no? Y es porque en realidad, digamos, lo que le interesaba a él era estudiar estos delirios del estilo del delirio de parasitosis de Ekbom, que eran los delirios, digamos, puestos en el cuerpo.